Expulsado en mi cumpleaños, de la traición familiar al éxito personal. Hola a todos, soy Lucas, y tengo una historia increíble para compartir con ustedes. A mis 26 años, mi vida ha sido una auténtica montaña rusa. Aunque no es la carrera más glamurosa, trabajar como asociado de marketing digital me ayuda a pagar las cuentas, o al menos la mayoría. Vivía en una casa diminuta y algo en ruinas junto a mis padres y mi hermana menor. Por mucho ambientador que usáramos, siempre había un olor extraño. La mayor parte de los gastos corría por mi cuenta. Uno pensaría que eso sería motivo de agradecimiento, pero no. Mi madre, Laura, solía empezar con su discurso habitual cada vez que entraba en la habitación. «Lucas, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?», preguntaba como si fuera su frase favorita. ¿Qué significa un trabajo de verdad para ella? Me esfuerzo mucho en lo que hago. El marketing no es precisamente sencillo. Sin embargo, para ella eso no importaba. Si no eres médico, abogado o algo elegante, no lo consideraba válido. Luego está Sofía, mi hermana de 24 años. Nunca hemos tenido una buena relación. Ella tiene una actitud altanera, como si fuera mejor que los demás porque tiene más seguidores en las redes sociales y apenas mueve un dedo en la casa. ¿Quién se hace cargo de lo que falta? Sí, yo. Pero alguien lo nota ni en sueños. A pesar de todo, esperaba con ansias mi cumpleaños número 27. Aunque suene tonto, de verdad pensaba que este año sería diferente. Una pequeña indulgencia para mí. Ahorré dinero y compré un hermoso pastel de una panadería del centro. Unos días antes de mi cumpleaños, me senté con mis padres, mi papá, Miguel, y propuse hacer algo sencillo. Oigan, este fin de semana podríamos celebrar mi cumpleaños, ¿qué les parece? Solo estar juntos y disfrutar de un poco de pastel. Tratando de controlar mis expectativas desde detrás de su revista, mi madre apenas se giró. «Ya veremos, Lucas. Podríamos tener otros planes», murmuró. En mi cumpleaños debí haber sentido que algo iba mal, pero me negué a creerlo. He vivido allí toda mi vida, trabajando duro y contribuyendo. ¿Por qué tendrían planes que me excluyan? A medida que se acercaba mi cumpleaños, me sentía esperanzado. Fui a trabajar, recibí muchos mensajes de feliz cumpleaños de mis compañeros e incluso me compré un vestido nuevo. Estaba de buen humor y pensé que tal vez solo encontraría una pequeña sorpresa al llegar a casa. No tenía idea de lo que me esperaba, pero cuando llegué, mi corazón se hundió al ver la entrada. Cajas, bolsas, ropa, libros, todas mis cosas estaban esparcidas en el césped, tiradas como basura. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, bajé de mi coche y corrí hacia el porche. Y allí estaban, Miguel, Laura y Sofía, parados como si fuera una especie de intervención retorcida. Mi mente daba vueltas, perdí toda orientación. Mamá avanzó con la cara fría e indiferente. «Lucas, es hora de que te mudes. Ya no eres bienvenido aquí». Me quedé paralizado. ¿Mudarse en mi cumpleaños? Conseguí preguntar mientras la realidad de la situación caía sobre mí. Miré a mi padre esperando que dijera algo que me asegurara que todo era un malentendido, pero él solo miraba al suelo con las manos en los bolsillos, como si ni siquiera pudiera verme. Sofía, siempre la provocadora, sonrió y dijo: «Quizás deberías haberlo pensado antes de ser una carga durante todos estos años». Fui yo quien mantuvo la casa en pie, asegurando que hubiera comida en la mesa y pagando las cuentas. Miré de nuevo a mi madre en busca de alguna explicación lógica, algo que tuviera sentido. «No fue suficiente», dijo con un tono frío y cortante. «Necesitamos espacio y, siendo muy honestos, ya es hora de que madures». Ahí estaba, sin segunda oportunidad, sin empatía, solo una indiferencia helada. Aunque empecé a llorar, me negué a dejar que ellos me vieran desmoronar. Feliz cumpleaños para mí. Con las manos temblorosas, luchando por contener mis emociones, comencé a cargar las cajas en mi coche. Mi madre ni siquiera parpadeó. «Piensa en la libertad como nuestro regalo para ti». Y me fui así, como así. Al salir sin saber a dónde pasé mi cumpleaños solo, rodeado de cajas de mis pertenencias apresuradamente empacadas. Finalmente terminé en un hotel barato, con un letrero de neón parpadeante afuera. Me quedé allí mirando el techo, preguntándome cómo las personas que se suponía que me amaban podían ser tan crueles, especialmente en mi cumpleaños. Esa noche, me prometí que nunca volvería a depender de ellos. Me levantaría y seguiría adelante, sin importar lo difícil que fuera.
Obviamente estaba solo. Esa noche en el hotel fue una de las más largas de mi vida. Rodeado de mis cosas desorganizadas, trataba de procesar lo que acababa de suceder. Aunque repasé la situación en casa una y otra vez, seguía sin tener sentido. A la mañana siguiente, aunque me sentía agotado y aturdido, sabía que tenía que ponerme en pie y organizarme. Tenía deudas que pagar y ahora debía decidir dónde vivir. Me sumergí en el trabajo, lo único que sabía hacer bien. Llegué temprano a la oficina, respondí correos electrónicos y trabajé intensamente en campañas. Mi jefa, Carla, notó de inmediato que algo estaba mal. Eres muy perspicaz, no se te escapa nada. Una noche, después de que la mayoría se había ido, se acercó a mi cubículo. «Lucas, ¿podemos hablar?» Su voz era suave, pero sentí el peso de sus palabras. Levanté la cabeza y debí de verme terrible porque su expresión se tornó preocupada. «Te vas a consumir a este ritmo. ¿Qué pasa?» Aunque parecía una pregunta demasiado personal, no quería guardármelo más. En cuanto preguntó, todo salió a borbotones. Le conté todo, cómo mi familia me echó de casa, cómo estaba viviendo en un hotel barato con mis pertenencias aún en cajas y lo perdido que me sentía. Carla simplemente escuchó, algo que mi propia familia nunca había hecho. Cuando terminé, ella suspiró y dijo, «¿Por qué no me lo contaste antes?» Comprendiendo lo que estaba escuchando, es en serio. Ella sonrió y fue una sonrisa cálida y genuina. «Por supuesto, sé lo que es estar en una situación difícil. No te preocupes». No sabía qué decir. Sentí alivio y por un momento pensé en llorar. «Gracias», susurré. «No sé cómo te lo pagaré». «No tienes que hacerlo», respondió. «Solo prométeme que te cuidarás». Así tenía un lugar donde quedarme. Aunque no era mi casa, era mejor que el hotel. Al día siguiente, trasladé mis cosas de la habitación sombría del hotel a la habitación de huéspedes de Carla. Aunque modesta, era limpia. Tenía una ventana que dejaba entrar el sol matutino y una cama cómoda. Era un lugar seguro, justo lo que necesitaba en ese momento. Sentado en la cama la primera noche, mirando el techo, intenté darle sentido a todo lo que había pasado. Una parte de mí todavía sentía que estaba atrapado en un sueño, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza, un respiro. Y como siempre, me refugié en el trabajo. Carla me asignó proyectos más importantes y sinceramente se lo agradecí. También comencé a trabajar como freelancer, diseñando proyectos y haciendo trabajos de diseño para pequeñas empresas. Pensé que cuanto más dinero ahorrara, más rápido podría dejar la casa de Carla y conseguir mi propio lugar. Pero no fue fácil. En las noches en las que me quedaba hasta las 3 de la mañana, miraba mi laptop intentando concentrarme en mi trabajo mientras mis pensamientos volvían una y otra vez a mi familia. Deseaba, quizá irracionalmente, que llamaran para disculparse, que me dijeran que me extrañaban y que querían enmendar las cosas. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el silencio fue ensordecedor. Me dolía más de lo que quería admitir. Un amigo de la universidad, Iker, fue un verdadero salvavidas en ese tiempo. Cuando le conté lo que pasó, se enfureció. «No puedo creer que te hayan tratado así», dijo en una de nuestras llamadas. «Sí, pero así es», respondí con resignación. «Solo tengo que seguir adelante». Iker, siempre con su buen humor, trató de animarme. «Sabes que sería lo mejor para hacerles morder el polvo». Se rió. «Que te conviertas en alguien tremendamente exitoso», y se lo restregó en la cara. Aunque me reí, la idea quedó rondando en mi cabeza. No es que quisiera venganza. Bueno, tal vez un poco, pero en su mayor parte quería demostrarme a mí mismo que no los necesitaba, que podía hacerlo por mí mismo. Eso se convirtió en mi propósito. Trabajar más duro, ahorrar más y finalmente tener mi propio apartamento. Con el tiempo las cosas empezaron a mejorar. Clientes más importantes notaban mis diseños y estaba ganando más dinero que nunca. Cada noche sin dormir y cada esfuerzo parecían finalmente dar frutos. Me estaba demostrando a mí mismo que podía tener éxito sin mi familia. Un día, Carla me llamó a su oficina con una sonrisa radiante. «Lucas, tengo buenas noticias. Parece que hay un puesto de diseñador principal», agregó con un guiño, «con un aumento». Por supuesto, me quedé atónito. «¿Hablas en serio?» Ella sonrió aún más. «Reconstruyendo mi vida, una historia de independencia y lazos rotos». «Gracias»,
murmuré de emoción en sus ojos. Ahora tendrás muchas más responsabilidades. No lo dudé, estaba listo. Era más que solo salir de la casa de Carla. Era sobre construir una vida completamente mía. Aunque tomó un tiempo, finalmente encontré un apartamento de una habitación en una zona decente de la ciudad. Era pequeño, pero al fin era mío. Tener un lugar que pudiera llamar hogar, donde pudiera empezar de nuevo, fue increíble. La primera noche allí sentí una inmensa tranquilidad. Sentado en el suelo, rodeado de cajas sin desempacar, supe que lo había logrado. Me había reunido y vivía según mis propios términos. Pero también me mantuve preparado para lo inesperado, porque la vida siempre parece tener sorpresas. Habían pasado algunos meses desde que me mudé a mi nuevo apartamento. Finalmente, la vida se sentía como debía ser. Tenía un lugar propio, un trabajo que me gustaba y estaba incluso ahorrando dinero. Estaba orgulloso de haberme distanciado de mi familia, pero como suele suceder, la vida tenía otros planes para mí. Un miércoles por la tarde, mientras trabajaba en un proyecto importante, mi teléfono vibró. Lo ignoré, pensando que era algún correo de trabajo, pero cuando revisé la pantalla, sentí un vuelco en el estómago. Era Sofía, mi hermana, la última persona que esperaba y, sinceramente, la última persona con la que quería hablar. Miré el teléfono unos segundos con la intención de no contestar. Habían pasado meses sin saber nada de ellos desde que me echaron de casa. Había invertido tanto esfuerzo en seguir adelante y reconstruir mi vida. Sin embargo, la curiosidad me venció y contesté. «Hola», dije, intentando que mi voz sonara neutral. «Hola, soy Sofía», respondió con un tono que sonaba distinto, algo vacilante. Eso me tomó desprevenido. No era la actitud arrogante a la que estaba acostumbrado. «Sí, ¿qué pasa?», pregunté, manteniendo mi tono cauteloso. Hubo una pausa larga al otro lado. Por un momento pensé que había colgado, pero entonces volvió a hablar. «Necesito tu ayuda». Fruncí el ceño. Sofía pidiendo mi ayuda, la misma hermana que se había quedado mirando mientras me echaban de la casa en mi cumpleaños. «Claro que sí», sintiendo la rabia brotar dentro de mí, respondí, «No sé qué decirte». «Nos han dejado muy claro que ya no soy parte de la familia», suspiró. «Escucha, no es por eso que las cosas se han complicado. Es mamá y papá. Papá perdió su trabajo y mamá ha estado gastando sin control. No puedo costear mi matrícula». Ahí estaba la verdadera razón de la llamada. No tenía nada que ver conmigo, ni con una reconciliación, ni con compasión. Era por dinero. Siempre lo había sido. Tragué el nudo de recepción familiar y respondí con voz firme. «Entonces me estás llamando ahora, después de meses de silencio, solo porque necesitas dinero. No es solo por el dinero», replicó Sofía apresuradamente. «Lucas, estamos en una situación muy difícil. Mamá ha estado gastando como loca y ahora, con papá sin trabajo, no sé qué hacer». Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. «Sofía, suena como un problema de ustedes, no mío, por favor». «Lucas, somos familia», suplicó, y por primera vez en años sonaba vulnerable, pero no estaba dispuesto a caer en la trampa. «Familia», solté una risa amarga. «Me abandonaron en mi cumpleaños. La familia no actúa de esa manera». El silencio del otro lado decía todo lo que necesitaba saber. Ella no tenía nada que decir porque sabía que era la verdad. Con voz firme le respondí, «Ya no seré su plan de respaldo. Dejaron muy claro cuál es mi lugar para ustedes. No vuelvas a llamarme». Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la mesa con las manos temblorosas. Tenía una mezcla extraña de emociones, ira, dolor y alivio. Me quedé un rato allí, mirando la pared, tratando de procesar todo. Pensé en todas las veces que había puesto a mi familia en primer lugar y en todos los sacrificios que hice para mantener todo unido. ¿Y dónde me había llevado? Expulsado, solo en mi cumpleaños. Era hora de dejar de sentir culpa por haberme alejado. Después de esa llamada, me enfoqué en mi trabajo, decidido a no dejar que esto me derrumbara. Pero la verdad es que, una vez que esos pensamientos emergen, son difíciles de ignorar. Una y otra vez
Me encontraba repasando la conversación con Sofía en mi mente, pero me recordé a mí mismo que no me habían llamado porque me extrañaran. Me habían llamado porque necesitaban algo y no estaba dispuesto a dejar que me volvieran a utilizar. A la mañana siguiente me desperté más resuelto que nunca. Era momento de concentrarme en mi vida, mi trabajo y mi futuro. No podía seguir mirando atrás. Dejé de preguntarme si las cosas podrían haber sido diferentes. Esa era la realidad, no lo eran. Después de tanto dolor, finalmente estaba en un lugar donde estaba empezando a construir algo valioso para mí y no iba a permitir que ellos arruinaran eso. Cada vez que empezaba a sentir la culpa antigua resurgir, recordaba aquella llamada con Sofía. Ellos ahora debían vivir con las consecuencias de sus actos. Yo ya no sería su red de seguridad. Entonces, un día, el timbre sonó mientras estaba completamente concentrado en un nuevo proyecto. Al principio, pensé que sería un paquete. Habían estado pidiendo muchos suministros para la oficina, pero mi corazón se hundió cuando revisé la cámara de seguridad. Mis padres, Miguel y Laura, estaban en mi puerta. Me congelé con una de pesadez en el estómago, como si alguien me hubiera golpeado. No los había visto desde aquella llamada con Sofía y pensé que habíamos terminado. Entonces, ¿por qué estaban aquí ahora? Respirando profundamente, traté de calmarme antes de abrir la puerta. Con todas las posibles razones por las que podrían estar allí, mi mente daba vueltas. Tal vez habían venido a disculparse, tal vez solo querían algo más. Para ser sincero, no podía decidir cuál sería peor. Cuando abrí la puerta, mi madre, Laura, no esperó a que dijera nada. Entró sin pedir permiso, mirando mi sala de estar como si evaluara su valor. «Vaya, Lucas, parece que te ha ido bien», dijo con una sonrisa extraña que no era una sonrisa verdadera. Me quedé parado, sorprendido. Sofía entró detrás, luciendo nerviosa, mientras mi padre, Miguel, se quedó al final con las manos en los bolsillos, evitando el contacto visual. «¿Qué están haciendo aquí?», pregunté con la voz fría. Aunque mi corazón la sentía con fuerza, aunque tenía todas las razones para creer que esta no sería una conversación agradable, mantenía una pequeña esperanza de que tal vez estuviera equivocado. Mi madre se giró hacia mí con esa sonrisa falsa. «Vinimos a hablar sobre los arreglos de vida». Parpadeé desconcertado. Finalmente mi padre habló, aclarando su garganta por primera vez desde que llegaron. «Creemos que la familia debería volver a estar unida. Ahora, por un momento, pensé que estaban bromeando». «¿Están bromeando, verdad?», pregunté con incredulidad. «Rompiendo lazos, la lucha por la libertad personal». Mi madre frunció el ceño con su sonrisa endureciéndolas. «Es una especie de broma. Después de todo lo que ha pasado, ahora quieren vivir conmigo después de que me echaron en mi cumpleaños». Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló. «Vamos, Lucas, no seas tan dramático, eso ya quedó en el pasado». Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló. «Vamos, Lucas, no seas tan dramático, eso ya quedó en el pasado». Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló. «Vamos, Lucas, no seas tan dramático, eso ya quedó en el pasado». «En el pasado», repetí mi voz subiendo. «Me echaron en mi cumpleaños, me dejaron sin un lugar a donde ir y ahora piensan que pueden entrar en mi vida como si nada». La expresión de mi madre se endureció y su voz se volvió gélida. «Te dimos el empujón que necesitabas», dijo, señalando alrededor del apartamento. «Deberías agradecernos». Lo escuchaba desafiar toda lógica. Querían llevarse el crédito por mis logros, por todo lo que había luchado tanto para conseguir. Así que creían que podían aparecerse aquí, atribuirse mis éxitos y mudarse a mi casa. Respondí con mi voz cargada de indignación. Mi padre intentó intervenir de nuevo en voz baja. «Lucas, seamos razonables. Ahora estamos pasando por una situación difícil y tienes espacio aquí. Creímos que sería bueno volver a estar juntos». Sacudí la cabeza, sintiendo cómo la irritación aumentaba con cada palabra. «Están aquí porque necesitan algo. Cuando yo estaba en apuros no les importó y ahora quieren que los ayude». Solté una risa amarga. «Así no funciona esto.
La cara de mi madre se contorsionó de ira. Lucas, somos tu familia. Sacrificamos mucho por ti. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Finalmente, mi paciencia se rompió. ¿De verdad? ¿Exactamente qué sacrificaron? Me dejaron cuando más los necesitaba. Me echaron como si no fuera nada y ahora creen que tienen derecho a mi éxito, a mi hogar. Abrió la boca para argumentar, pero yo no había terminado. Construí esta vida solo, sin ninguna ayuda de ustedes. No pueden simplemente aparecerse aquí esperando que les dé todo. Sin más, Sofía puso los ojos en blanco. Dios, Lucas, deja de ser tan egoísta. Solo necesitamos un poco de ayuda. ¿Egoísta? Casi grité. Hablemos de egoísmo. ¿Qué tal el hecho de que todos me abandonaron cuando no les convenía tenerme cerca y ahora aparecen pidiendo un lugar donde quedarse? Mi padre dio un paso al frente, su voz casi en tono de súplica. Lucas, solo pedimos una oportunidad. Lucas, con una mirada decidida, se mantiene firme, su postura refleja la tensión del momento. La tensión en el aire es palpable mientras Lucas toma la decisión de proteger su nueva vida. Respiré hondo, tratando de calmarme. No tienen derecho a hacer esto, no tienen derecho a usarme. Los ojos de mi madre se oscurecieron. Bien, si vas a ser difícil, tomaremos medidas legales. ¿Cómo sabes? Tenemos derechos. Acción legal contra mí. Solté una risa amarga. Adelante, inténtenlo. No tienen derecho a mi hogar, es mío. No vivirán aquí ni ahora ni nunca. Hubo un momento de silencio, pero podía ver la amargura y la ira en sus rostros. No me importaba, no iba a ceder. Finalmente me dirigí a la puerta y la abrí de par en par. «Salgan», dije con firmeza. Vacilaron, pero mantuve mi postura. Cuando finalmente se marcharon, mi madre me lanzó una mirada venenosa. Mi padre parecía querer decir algo, pero se contuvo, y Sofía simplemente sacudió la cabeza al salir sin decir una palabra. Cerré la puerta detrás de ellos, me apoyé en ella y tomé una respiración profunda. Aunque mis manos aún temblaban y mi pulso palpitaba, sentí una extraña sensación de paz. No iba a dejar que me usaran ni ahora ni nunca. Sin embargo, en el fondo sabía que probablemente esto no sería el final. La amenaza de acción legal de mi madre rondaba en mi mente y aunque dudaba que tuviera una base legítima, algo me decía que no dejarían de intentar meterse en mi vida. Unos días después, recibí una llamada de Iker. Era uno de mis mejores amigos y abogado y había compartido todo el escenario paso a paso. «Hola, Lucas, ¿puedes hablar un minuto?» «Claro», respondí, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Qué pasa?» «He estado investigando un poco sobre la situación de tus padres», dijo. «Hice algunas averiguaciones sobre su estado financiero y resulta que están en una situación mucho peor de lo que imaginabas». Mi estómago se contrajo. «¿A qué te refieres?» «Lucas, hay un serio historial de problemas financieros, problemas con impuestos, deudas acumuladas, cuentas sin pagar. Todo se ha estado acumulando. Que tu papá haya perdido el empleo fue solo el inicio. Los gastos de tu mamá los han llevado al límite y ahora, con todo derrumbándose, están desesperados. Creen que tú podrías ser su salvavidas». Mientras Iker explicaba, sentí una mezcla abrumadora de ira y tristeza. De repente, todo tenía sentido. Mi familia no estaba simplemente luchando. Estaban en una crisis financiera total y después de todas sus malas decisiones, habían aparecido en mi puerta fingiendo una reconciliación. En realidad, solo buscaban una salida a sus problemas. «¿Qué hago ahora?», pregunté, sintiendo el peso de toda la situación presionándome. Iker hizo una pausa y luego respondió con calma. «Primero, necesitas establecer límites firmes. Puede que no tengan un caso legal sólido, pero las personas desesperadas toman medidas para asegurarte de que no te hostiguen ni intenten acercarse. Creo que deberíamos hablar sobre presentar una orden de restricción. Dadas las amenazas y las visitas inesperadas, es momento de establecer algo de protección legal». Aunque sabía que tenía razón, la idea de una orden de restricción se sentía dura después de todo, eran mi familia. Pero también sabía que no habían mostrado respeto alguno por mis límites y que tenía que protegerme si estaban tan desesperados. No había manera de saber hasta qué punto llegarían. «Está bien», respondí con una mezcla de nervios y determinación en la voz. «Procedamos con eso». En los días siguientes, Iker me guió a través del proceso y pronto todo estuvo en marcha. La orden de restricción no era solo para evitar que volvieran a aparecerse en mi puerta,
sino para trazar una línea definitiva, dejando claro que ya no era su salvavidas. Al mismo tiempo, comencé a notar algo extraño. Viejos amigos y conocidos, personas que conocían a mi familia, pero con quienes no había hablado en años, empezaron a contactarme. Al principio, sus mensajes parecían curiosos y amables, pero eventualmente vi un patrón. Mis padres estaban difundiendo mentiras sobre mí, diciendo a todos que los había abandonado en su momento de necesidad. Después de todo lo que habían hecho por mí, me estaban pintando como una persona egoísta, ingrata y poco dispuesta a ayudar. Era casi risible. Las mismas personas que me echaron ahora se hacían pasar por víctimas, intentando poner a otros en mi contra. Pero en lugar de sentirme herido, me sentí furioso. Había trabajado tan duro para reconstruir mi vida y ahora intentaban destruirla de otra manera. Volví a llamar a Iker para contarle lo que estaba pasando. Están difundiendo mentiras sobre mí. ¿Qué debería hacer? La frustración se reflejaba en mi voz. Honestamente, Iker respondió: no respondas. Tus padres esperan que te pongas a la defensiva, que intentes justificarte, pero no les debes nada. Si quieren escalar esto legalmente, lo enfrentaremos en la corte, pero tú no tienes por qué preocuparte. Seguir su consejo fue difícil. Mi primer instinto fue defenderme y aclarar las cosas con todos los que me contactaban, pero mientras más lo pensaba, me daba cuenta de que tenía razón. No le debía explicaciones a nadie. Lo único que importaba era que yo conocía la verdad. Pasaron semanas mientras los procesos legales avanzaban. Iker se destacó en cada paso del camino. Con la orden en vigor, mi familia no volvió a intentar nada. Sabían los riesgos y se alejaron de nuevo. Aunque parte de mí quería sentir lástima por ellos, no podía. Ahora enfrentaban las consecuencias de sus actos y yo ya no estaba allí para rescatarlos. Una tarde, mientras todo esto finalmente se calmaba, me senté en mi sala de estar mirando la suave luz de la tarde colarse, llenando de sombras cálidas el espacio. Sentía una sensación de cierre, algo que nunca había experimentado antes. Durante tanto tiempo, me había sentido atado a las expectativas, manipulaciones y sentimientos de culpa que mi familia me había impuesto. Pero ahora me sentía libre, realmente libre. Esa noche, Iker me llamó para saber cómo estaba. ¿Cómo lo llevas?, preguntó con una voz que sonaba tanto profesional como amistosa. Estoy bien, respondí por primera vez en lo que parecía una eternidad. Lo he dicho de verdad. Ha sido una locura, pero estoy bien. Hiciste lo correcto, Lucas, dijo. Ellos tomaron sus decisiones y tú tomaste las tuyas. No dejes que te hagan sentir culpable por defenderte. Sonreí, encontrando consuelo en sus palabras. Iker tenía razón. Había dejado que mi familia dictara cómo me sentía y actuaba durante demasiado tiempo, pero ahora estaba en control y era increíble vivir una vida en mis propios términos. Con el paso de los meses, la vida siguió adelante y me encontré prosperando. Mi trabajo como freelancer seguía creciendo. Mi carrera avanzaba con fuerza y estaba haciendo nuevas amistades y conexiones. Cada paso hacia adelante era una validación más de que había tomado la decisión correcta al alejarme del caos de mi familia. Me sentía genial. Por primera vez en mi vida, estaba prosperando, no solo sobreviviendo. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Vacilé por un momento, recordando todo el drama y el estrés, pero luego respiré profundo y contesté. Hola. Hola, ¿es Lucas?, preguntó una voz profesional y animada. Le llamo de una firma de diseño que ha estado siguiendo su trabajo freelance en línea. Estamos muy impresionados y nos encantaría reunirnos con usted para discutir posibles colaboraciones. Colgué el teléfono sonriendo. Esto era el comienzo de algo nuevo. Por fin estaba libre de las cadenas de mi pasado y estaba construyendo un futuro completamente en mis propios términos. De pie en mi apartamento, ese espacio que se había convertido en mi santuario, tomé en cuenta todo lo que había pasado, todo el dolor, la lucha y la rabia, pero también pensé en la fortaleza que había encontrado en el camino, en los amigos que me habían apoyado y en la resiliencia que descubrí en mí mismo. Carla, Iker y otros me recordaron que la familia no siempre es solo de sangre. A veces, las personas que eligen estar a tu lado son las que realmente importan. Me di cuenta de que mi valor no estaba ligado a la aprobación o manipulación de mi familia, sino a mi propio valor, a mi fuerza y a mi capacidad para defenderme.
Había reconstruido mi vida y era más de lo que podría haber soñado. Sentía una profunda gratitud, no por lo que había pasado, sino por la oportunidad de redefinir y cortar los lazos con la toxicidad y vivir la vida en mis propios términos. Sabía que todavía habría desafíos adelante, pero también sabía que tenía la voluntad y el apoyo para enfrentar cualquier cosa que se presentara. Sonriendo mientras miraba mi apartamento, sentí un orgullo inmenso por la persona en la que me había convertido. Estaba avanzando y nada me detendría. El pasado ya no me arrastraba hacia abajo. Por fin era libre y se sentía increíble.